eso desde la semana pasada, es más, hace 2 semanas que se está discutiendo, desde que empezó la observación en la Cámara de Diputados de un artículo que es el 11. Hablamos de la ley y la modificación al TNI. Pasó al Senado, se aprobó y estaba en el escritorio, ¿no?, del Ejecutivo, que también se promulgó. Y por supuesto ahora el presidente está hablando de que hay que hacer consenso. Yo no entiendo cómo, pero ciertamente muchas instancias han salido a hacer señalamientos, sobre todo por el controversial artículo 11. En fin, de todo lo que hemos discutido, vamos a ver si nosotros podemos arrojar un poco de luz y de claridad. Tenemos a Carolina Ramírez, experta en seguridad, con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, qué placer acompañarles y qué alegría juntarme contigo, Ivonne. Sí, señor. Claro que sí. Así claro es. Que sí, una querida amiga y compañera. Bueno, con Félix Lajara también. Sí. Y con usted, don Fab. Qué gusto escucharle. Bueno, uno lo escucha todas las tardes, pero ahora cerquitita, aquí al ladito. Y no en voz alta, porque tú se espantaron, porque yo te piropearon. Claro, piropéeme, que lo sepa el pueblo, eso no importa. Carolina, ¿hasta dónde debemos nosotros preocuparnos con esta promulgación? Y sobre todo después con lo dicho por el presidente, ¿no?, de consensuar, de revisar una vez promulgada. ¿Hasta dónde? Todo lo contrario, yo lo que creo es que debemos ocuparnos para sacarle todo el provecho a esta ley, porque estamos primero cumpliendo un mandato de la Constitución, porque la Constitución desde el año 2010 instruía en el artículo 261 que ya la República Dominicana no podía darse el lujo de que el Sistema Nacional de Inteligencia fuera regido por decreto, como por ejemplo hizo el presidente Balaguer en el 1978, que dijo, de repente vamos a ponerlo debajo de las Fuerzas Armadas. Y que ya, al igual que como pasa en todos los países del hemisferio, el Sistema Nacional de Inteligencia debe ser normado por ley, para poder garantizar y proteger los derechos fundamentales. Entonces, ya teníamos unos 13 años más o menos de retraso, eso es una. Y este proyecto de ley pues tiene unos 10 años más o menos de discusión, y de hecho hay varios proyectos que perimieron, que se discutieron, que se debatieron, varios proyectos. Y realmente ha sido un proceso bastante largo en el que cada uno de los sectores tuvieron oportunidad de presentar sus opiniones, sus objeciones. Uno de ellos es, por ejemplo, la Asociación de Bancos de la República Dominicana, ajá, que estaba en desacuerdo en algún momento con el mecanismo en el que se iba a tener acceso a la data o a la información de los usuarios del sistema financiero de la República Dominicana, porque de alguna manera ellos entendían que quizás podía poner en riesgo la estabilidad o la seguridad. Y se discutió y se llegó incluso a un consenso de establecer todos los candados que fueran necesarios para garantizar la seguridad, la tranquilidad y la estabilidad del sistema financiero. Y uno de los mecanismos que se estableció en la ley, en uno de esos procesos de acuerdo y en una de esas vistas públicas, fue que todas las solicitudes que se vayan a hacer en esos procesos de investigaciones deban ser a través de la Superintendencia de Bancos. Y así quedó en la ley. De hecho, muestra de eso es que hoy, pudimos ver, está circulando una comunicación que la Asociación de Bancos le remite a Diario Libre, en el que le dice, óigame, esas declaraciones que ustedes están haciendo, nosotros ya dimos nuestra opinión con relación a esa ley, y le manifiestan la opinión de que están de acuerdo. Muy bien. Con cómo ha quedado la ley. Y de hecho ya hay otras figuras y otras personalidades que han tenido la oportunidad de revisar la ley y están de acuerdo, que eso es importante. Muy bien. En lo técnico, en lo que tiene que ver con la centralización de la información de inteligencia de un Estado, es correcto, porque es un tema de seguridad nacional.
No es correcto que la información de inteligencia esté centralizada, y de hecho en República Dominicana no se está, no se está centralizando la información, y eso es bueno que quede claro a la ciudadanía. Aquí lo que se está haciendo es coordinando los trabajos de inteligencia relativos a seguridad nacional, como se hace en todos los países organizados, como pasa por ejemplo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pretende esta ley y por qué se está generando? Y es evidente, es obvio lo que estamos observando en los artículos 9, 11, 26, que altera lo que es el artículo 49 de la Constitución de la República en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas a su información particular. Entonces, ¿cuál es la bondad de la ley y por qué esos artículos que violan derechos están en esa ley? Pero tú estás mezclando como 12 cosas juntas. O sea, tú me estás hablando de un sistema, de que están todos los organismos juntos. No, ya está descartado eso. Yo lo que le digo es, ¿cuál es la bondad de la ley si hay artículos como el 9, el 11, el 26 y otros más de esa ley 1-24, violatoria de derechos? Pero, ¿qué punto específicamente de ese artículo tú alegas? Por ejemplo, el artículo 11 de la ley establece que el DNI tiene el derecho de la invasión a la fuente de datos de las instituciones públicas de forma automatizada. Es decir, el DNI tiene derecho a tomar... ¿Tú leíste el artículo? Claro. Búscalo. Vamos a leerlo. Claro. Vamos a edificar a la audiencia. Ahí está la ley, está en el grupo. Sí. Está en el grupo, vamos a edificar la audiencia. Carolina, porque a mí me preocuparía que dijera así. De todos modos, hay que ver qué versión la sociedad no puede estar de la escandalizada porque todo está bien, se supone que algo está mal. ¿Cuál es el temor que hay con los periodistas directamente, principalmente con la información de cuando tú tienes una fuente que te obliga a la propia ley, por lo menos de manera teórica, ¿verdad? Que tú tienes que revelar tu fuente, que ese es el principal temor. Explícanos esa parte. El artículo 49 de la Constitución, eso por supuesto en el ejercicio del periodismo te protege, y te protege el derecho de reservas, ¿no? De tú preservar tus fuentes informativas. Ahí con el que yo estoy de acuerdo. Exacto. Ahí habría entonces un choque, o se está haciendo una malinterpretación respecto a lo que plantea la ley de que los periodistas tienen el deber ante la sociedad, y eso es lo que corresponde, de publicar las informaciones, pero si fueran requeridas, ¿cuál sería la situación en este caso, que ha sido un elemento esgrimido por la Sociedad Interamericana de Diarios y también por el Colegio de Periodistas, que también se incorpora ahora a esta discusión? Ahí, ¿cómo es la cosa? ¿No lo entendemos bien o realmente hay un shock en esto, en la 49 con la nueva ley? Yo creo que quizás ha habido un poquito de confusión. Y tal vez ha habido un poco de mala interpretación en la ley. En mi opinión particular, yo como docente y como especialista del tema de seguridad nacional, considero que tal vez el legislador pudo haber sido un poco más explícito al establecer en el mismo texto de la ley qué significa seguridad nacional para los fines de esta ley. ¿Por qué? Porque un público no experto no necesariamente sabe que para la República Dominicana la seguridad nacional está establecida en el decreto 86-21, que establece el reglamento para el funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. El decreto que de hecho promulgó el presidente Luis Abinader, que también la misma Constitución del 2010 establecía que debíamos poner en funcionamiento el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y tampoco lo teníamos. Teníamos 10 años también de retraso con eso. Y bueno, para edificar a la audiencia, la definición de seguridad nacional y seguridad interior, que por cierto, los legisladores confunden aquí seguridad interior y seguridad nacional mezclan una cosa con la otra, ponen seguridad nacional e interior. Como seguridad pública, con seguridad ciudadana. Y seguridad interior ya está dentro de la seguridad nacional, o sea, no tenían que ponerla así, pero bueno, ahí le va. Entonces, la seguridad nacional, en el acápite B de ese artículo del decreto que dije, el 86-21,
está definida para la República Dominicana. Seguridad nacional es la situación en la cual el Estado tiene garantizada, oigan, ¿qué es lo que tiene que ver con seguridad nacional? No es que si Félix Lajara y yo nos vamos a juntar para un partido de domino o para ir a ver a Luis Miguel cuando repusieron el concierto. No es eso. Es cosas que tengan que ver con la existencia, la integridad del patrimonio del país, sus intereses nacionales y la estabilidad o permanencia del territorio, la independencia del país. Específicamente tiene que ver con eso. Son elementos que tengan que ver con la estabilidad del país. O sea, ¿qué estaría investigando el DNI? Ajá. Con lo que, por ejemplo, usted tendría que dar información. El ámbito de su competencia. Bueno, una amenaza de bomba en el metro. Nada electoral, por ejemplo. Sí, claro que sí. Una amenaza, por ejemplo, en un proceso electoral, una amenaza a un candidato a la presidencia. Una amenaza de bomba en un avión. Usted tiene una información crítica sobre una, qué sé yo, van a envenenar el desayuno escolar. O sea, son cosas que pudiesen calificar tal vez para un crimen de terrorismo. Un secuestro, por ejemplo, de una persona donde los segundos cuentan. Que antes nuestros investigadores no disponían de una herramienta para hacer que el investigado le diera la información. Y los segundos contaban o los minutos contaban. Entonces, nuestros fiscales, nuestros policías o los mismos agentes de investigación tenían que recurrir quizás a otros mecanismos violatorios de derechos humanos, ilegales, y después eran ellos los que estaban siendo entonces sancionados por violar la ley. Entonces el señalamiento que se ha hecho, por ejemplo, y tengo aquí la ley, en la disposición de la capítulo 4 del artículo 9, que es el que establece que el DNI puede contrarrestar en el ámbito nacional actividades de personas, de organizaciones, de gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, amenaza, agresión, subversión para la seguridad, la paz social, la soberanía, la integridad. O sea, ahí no se vulnera en absoluto la Constitución, que es uno de los puntos también señalados en este caso. Claro, por supuesto. Cualquier amenaza de otro Estado contra la República Dominicana, pues por supuesto que está dentro de las competencias del DNI, o de la DNI ahora. Tú señalaste ahorita como ejemplo, por ejemplo, las consultas que se hicieron entre tantos sectores con la banca, por ejemplo. Y entonces, con este reglamento, con esta ley monetaria y financiera que establece la reglamentación para poder recabar informaciones sensibles de la data financiera de los individuos, pero que también, como tú señalas, de la perspectiva de la seguridad nacional, pues puede haber financiamiento, actividades terroristas, lo que fuera, por vía cuenta de los presuntos implicados. O lavado de activos, por ejemplo. O lavado de activos, que son actividades que atentan contra la seguridad nacional. Te pregunto, ¿podrías, y sé que no tenemos un reglamento todavía, porque está recién promulgada, pero imagino que tiene que haber un anteproyecto por ahí, a la luz de esta ley, ¿cómo sería el procedimiento ya en ese nuevo marco jurídico mediante el cual la Dirección Nacional de Inteligencia recabaría informaciones sensibles de un ciudadano en ocasión de un posible financiamiento de terrorismo? ¿Media un juez por el medio en el proceso de poder autorizar? ¿O hay un bypass? ¿Hay un bypass o sectorialmente hay una autorización de nivel? ¿O porque el temor de la ciudadanía es la discrecionalidad que se pueda tener sobre la base de la etiqueta de seguridad nacional? Ahora, para mí, por ejemplo, hay cierta tranquilidad si hay procesos reglados, conocidos y estatuidos. ¿Cómo sería ese reglamento? Cualquier acceso de información con el sistema financiero, el candado que existe es que debe ser a través de la Superintendencia de Bancos. Y de hecho, ese es el acuerdo al que se llegó, y muestra de eso es que precisamente esta comunicación... Pero sin embargo, perdón que te interrumpa, sin embargo, eso lo inferimos en el párrafo 4 del 11 cuando dice, ¿y las leyes sectoriales? ¿O está establecido o se va a establecer? No, está establecido. Además, recuerda que está la UAF, me parece que es la Unidad de Análisis Financiero, que ya tiene su reglamento. Sí. Y por supuesto, y de hecho, la DNI o el DNI forma parte de esa unidad. Por lo tanto, ellos tienen su reglamento. Y funciona igual. Sí, pero mira, yo escuchándote hablar, Carolina,
yo creo entonces que debemos pedirle perdón al presidente por promulgar la ley 124, porque yo entiendo que todo está prácticamente bien. O sea, eso es lo que se siente. No es un tema quizás de pedir perdón, porque de todos modos sí, pero digo, es la necesidad. La sociedad completa que se ha volcado contra esa ley, yo cuando te escucho explicarle la forma, digo, pues tenemos que pedirle perdón. Don Porque todo Percio está bien. Maldonado, por ejemplo, el presidente de la Sociedad de Diario. Sí, todo está bien. Y otros organismos de la sociedad civil, la FINJUS inclusive. Claro. Sí. Y hasta el Consejo de Unidad Evangélica está protestando por la desproporcionalidad de Y su acceso candidato Guillermo a Moreno la acaba de decir información que eso privada. también. El artículo 11, por ejemplo, dice, entrega de información, todas las dependencias Claro. las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal, estarán obligadas a entregar a la dirección del DNI todas las informaciones que ésta requiera, sobre las cuales se tengan, para que el monitor es pequeñito aquí, se tengan datos o conocimientos relativos a las atribuciones señaladas en el artículo 9, que también está señalado como violatorio de la Constitución, para el cumplimiento de las funciones tal, inteligencia y contexto, que tal cosa. Claro. O sea, en la actualidad, para buscar la información de alguien, que por cierto, a la procuradora actual, siendo miembro del Tribunal de la Suprema, se le violaron sus derechos porque le pincharon el teléfono sobre una falsía de un documento de autorización de un juez. Entonces, si existe ya que para poder pinchar un teléfono, para poder buscar tu data, se necesita una autorización del juez, porque hay que transferirle eso al DNI. Eso es peligroso. Tú acabaste de decir ahí, sin perjuicio Sí. de los derechos constitucionales, sí. de la protección de la Sí, integridad sí, de la persona, de la privacidad. Sí, O sea, sí. sin perjuicio de la garantía de esos derechos fundamentales. Sí. O sea, protegiendo esos derechos Pero eso fundamentales. es interpretativo ahí. Espérate, no, Eso no, no. es No, interpretación. no, eso no es interpretativo. Esa es una. No, porque Pero espérate. los agentes del DNI vienen de Suiza Pero ahora. espera, Sí. no, espera. Pero tiene dos elementos. Una, Sí. sin perjuicio de eso. Y dos, solamente para los casos de seguridad nacional y para salvaguardar derechos fundamentales. O sea, eso no es de que, porque un caso de homicidio. Yo le voy a hacer una pregunta de- que la tengo reservada para el director del DNI, Luis Soto, en mi comentario en breve que me tocará. Pero yo se la voy a hacer a usted. ¿Cómo rayo en este país? Yo no trabajo para el DNI. No, espérese. Bueno. No, espérese, usted Yo es que soy especialista. profesora de esos Yo muchachos. se lo voy Sí. a preguntar Bueno. a Luis Soto en breve en mi comentario. Pero ya que usted está aquí, yo se lo quiero preguntar a usted. ¿Cómo rayo en este país? ¿El DNI está ahí? ¿Está la Procuraduría? Tenemos que acostumbrarnos ahora a decirle La la DNI. DNI. Sí, pero eso es nos como- iremos como acostumbrando lo poco a DGC. poco, porque a los DGC le Antes le decimos decían amén. sin, no te Sí, preocupes. sí. Exacto. Amén. ¿Cómo? Por suerte Mire, que ahora no es aquí sin. hay centros operativos de espionaje privado a todo nivel. Sin ningún control. Empresarial, político, cristiano, para ver por dónde anda. ¿Le van a meter mano a eso? Espérese, no. ¿Cómo es que al día de hoy, ella, ellos, yo y usted sabemos inclusive dónde están esas agencias de espionaje privado? ¿Cómo el jodido Estado no interviene en eso? ¿Tú sabes qué? Mm. Igualito como pasó en Estados Unidos y en Europa con Facebook y con Google Analytics. Porque eso no solamente pasa en República Dominicana. Pero aquí sabemos dónde están y el Estado no Sí, interviene. claro que sí, eso pasa a nivel global. Y si Ahora y mismo a ni- nuestra data, la data que nosotros Sí, estamos claro. utilizando y generando aquí, está también siendo utilizada y Pero en comercializada. teoría le dimos Depende. Sí. en Sí. una teclita chiquita. Dique. Pero dique. ¿cómo, Carolina, entonces, depende. si no estamos en capacidad nosotros de regular 4 cacos calientes que están ¿Quién pinchando dice? teléfonos, va a estar el Estado Dominicano en capacidad de salvaguardar derechos fundamentales en un Estado que viola los derechos Pero, fundamentales? ahora pero mismo no lo espérate. está, porque ahora mismo tú tienes un marco. Todo esto viene a regular una selva de inteligencia que estaba ahí sin ningún tipo de control. No, claro. Aquí cada autoridad de inteligencia de cada organismo del Estado
Estado de cada rama militar Lo va a tiene su regular agente, realmente. aparte de lo que tú estás señalando. Por Aquí hay supuesto. 10 o 12 instituciones caliezando. Y ahora por lo menos la vamos Claro. a centralizar y la vamos a Va a estar coordinar. centralizado. Ahora va a estar centralizado que El Calizaje. Claro, pero claro, señores, nosotros desde 1978 no teníamos una normativa Dos preguntas actualizada. ahí, con relación a eso. Dos Una preguntas. normativa actualizada. Técnica, dos preguntas. Hay muchas críticas diciendo, y no tengo la base como experiencia comparada, por favor aclarar, y me parece que no, de que este es el único país del mundo que la inteligencia estaría a mano directa del presidente de la República. Por favor aclarar eso. Y segundo, el tema de los fondos reservados que establece que va a tener la dirección, pero no te establece un porcentaje. ¿Cómo se manejan fondos reservados en otra instancia? Sí, pero los porcentajes, el rango, ¿cómo se hace? Sí, es bueno aclarar ese punto. En todos los países del hemisferio que tienen un esquema similar al nuestro, y en mi caso particular me tocó analizar los sistemas de inteligencia de Iberoamérica completo, generalmente, salvo casos muy raros como el de Portugal, por ejemplo, y otros más que dependen del Congreso, pero en la mayoría de los casos despacha, como el caso de Estados Unidos, que tiene un director nacional de inteligencia similar al caso de aquí, despacha con el presidente de la República. Y el director nacional de inteligencia es el coordinador del sistema. Ahora, el coordinador del sistema no es el jefe del sistema. Cada agencia de inteligencia, cada institución tiene su agencia de inteligencia. O sea, las instituciones militares siguen teniendo, el ejército sigue teniendo su G2, que es su institución de inteligencia. La Armada tiene su M2, la Fuerza Aérea su A2. Y, por supuesto, el Ministerio de Defensa tiene su organismo de inteligencia y contrainteligencia para hacerle inteligencia a su propia gente de inteligencia, que es el conocido J2. Bien, cada quien tiene su departamento de inteligencia que coordina y lo han hecho toda la vida. La DINTEL, por ejemplo, tiene la inteligencia delictiva. Entonces, este organismo, la DNI, es el coordinador. Bien, y depende del presidente como en la mayoría de los países. ¿Tú trabajaste en la conformación de la ley? Escúchame. Sí, durante varios periodos, claro que sí. Okay. Entonces, con relación a los recursos, cada institución tiene sus recursos asignados para hacer su gestión de inteligencia. Y por supuesto que tiene unos recursos reservados porque tú manejas tus fuentes. Y tú no puedes decir, le di 20 pesos a Feli Lajara, que es mi fuente, para que me dé una información. Claro que no. Ahora, lo que sí viene a regular esta ley es que los recursos que se te asignaron para inteligencia es en función de objetivos. Usted no me va a decir cómo usted lo manejó. Ahora, usted me tiene que cumplir los objetivos. Si el Plan Nacional de Inteligencia para este año está enfocado en control de drogas o en migración o en cambio climático o en la oposición o en lo que sea, o en un tema particular o en el control del ajo, no sé, lo que sea, usted no me puede salir con qué sé yo, con un locro de sardinas. Bueno. Entonces, es básicamente eso. Ese es el punto. Carolina, tendrás que venir con nosotros de nuevo porque hay un tema del que a mí me gustaría hablar, pero el tiempo ya ¿La definitivamente reforma policial? no es la reforma. Solo agregar este dato, Ivonne. Perdón, no es la reforma, Sí. no es la reforma policial, no, es el tema de los buros de crédito. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Quién datos que son para la seguridad del Estado, mis datos, los de todo el mundo, se pueden manejar de manera privada y a nivel empresarial? ¿Y cuáles se vulneran? A nivel empresarial. O sea, ¿bajo qué se ampara? O si fue que simplemente muchos para hacer negocios se robaron esos datos. Es un tema. Y de verdad que lamentablemente nos están haciendo señas. Sí, y solo dar este dato que se acaba de producir hace unos minutos. Una representación de la Sociedad Dominicana de Diarios se reunirá el próximo lunes con la jefatura del Departamento del DNI para tratar la revisión de la nueva ley. Ya se va a comenzar a tratar la revisión de la nueva ley que crea el nuevo marco para el manejo de la... Por instrucción del presidente. O sea, ya reúnanse porque si hay que mejorarla, vamos... Señores, pero hasta la Constitución es perfectible y eso está bien, que se socialice, que se hable, que se aborde. Yo creo que la duda tiene que ver con las actividades como institucionales. usted la pondera tan favorablemente y no le reconoce.
La sociedad del recurso. Permítanos agradecer a Carolina. Gracias. Claro que sí, yo aparezco en las redes, en Mujer Seguridad, @Mujer Seguridad. Ah, bueno, ahí está. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Mujer Seguridad en Instagram, Twitter, en YouTube, en todos Pero yo lados. quiero decirle a Carolina. Ay, sí, dígame, He Fafa. escuchado tranquilamente y tú le has respondido un paquete de interrogantes que aquí fueron objeto de una ¿Te discusión. gustó ahí, Fafa? Y creo que tu intervención es para que mis amigos lo piensen en una contraparte que no está motivada en el sectarismo ni en ningún interés. Gracias por verte a ti aquí. Sí. No te conocía, pero cuenta con mi reconocimiento. Tú eres una estrella. Muchísimas gracias. Gracias, don Fafa. Carolina.